Bien, ¿cómo están? Buenos días, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Vamos a tratar el tema de hoy sobre la aplicación e interpretación del derecho, ¿sí? Para esto, como antecedente, como preámbulo, pues tenemos, y habíamos visto también con ustedes los encuentros anteriores, la estructura y la vigencia de las normas, ¿sí? La jerarquía de las normas, cuando una ley tiene la entrada en vigencia, cuando pierde la vigencia, ¿sí? Dentro de viendo la guía metodológica y pegándonos estrictamente al sílabo, pues tenemos también, como les decía, como preámbulo que vimos la estructura de las leyes, cómo está estructurado, perdón, cada una de las leyes con su título, preámbulo, exposición, los motivos, la parte dogmática, la parte de organización dispositiva, cláusulas transitorias, derogatorias y finales, ¿sí? Todo este competio, todo este engranaje del derecho, de lo que estamos estudiando, pues llevan o nos traen a lo que tiene que ver la interpretación correcta del derecho, ¿sí? Acuérdense también ustedes que vimos sobre el tema de las principales componentes de del ordenamiento jurídico colombiano, ¿sí? Como dentro de los principales componentes del ordenamiento jurídico, recordarán ustedes que teníamos la Constitución, ¿sí? Que siempre parte de la Constitución como nuestro tema. Teníamos las leyes, los reglamentos, decretos ejecutivos, ordenanzas municipales, jurisprudencia, costumbre, ¿sí? Tratados y convenios internacionales, los cuales el Ecuador está en sus... ¿sí? Para también hacer un poquito de recordación o de recorderis, como quiera llamarse, sí, habíamos también hablado que dentro de la estructura del aparataje judicial tenemos la jerarquía de las normas, ¿no? También ahí estaba, recuerden ustedes, la pirámide de Kelsen, ¿sí? Y como les decía, pues el día de hoy corresponde también hablar sobre lo que es la aplicación e interpretación del derecho. Al referirnos a la aplicación, a la interpretación del derecho, pues hablamos que se refiere a un proceso, ¿sí? Mediante el cual las normas jurídicas se implementan en situaciones concretas. ¿Para qué? Para resolver conflictos, proteger derechos y regular conductas de personas, y las instituciones en este proceso implican varias etapas. Y todo este tiempo hemos venido hablando, quizás es nuevo para ustedes, con la carrera me refiero al tema de resolver conflictos, proteger derechos y regular conductas. Y siempre es derechos, conflictos y conductas. Tiene que ver a esto porque nosotros estudiamos derecho, pues estamos más encaminados justo a esto, al proteger al ser humano, al proteger el bien de la sociedad y resolver conflictos. Cuando resolvemos conflictos, cuando nosotros como abogados pues nos contratan nuestros servicios profesionales para poder defender técnicamente a nuestros, en este caso a nuestros patrocinadores, patrocinadores, ¿no? O sea, nuestros clientes, digamos, ¿sí? Entonces, a lo largo de todos estos encuentros que hemos venido teniendo, ustedes han encontrado y han escuchado este tipo de palabras, ¿no? Que en definitiva es la esencia de quienes estudiamos derecho, de quienes somos abogados y que les estamos transmitiendo a ustedes para su futura profesión, para que ustedes también lo apliquen de manera quizá no tan profunda, pero con el conocimiento necesario al momento de que ustedes intervengan, porque ustedes también son parte dentro de un proceso judicial, ¿sí? Bien, dentro de la identificación eh, de la interpretación correcta de las normas o la aplicación del derecho, perdón, sí, aplicación e interpretación del derecho y como aplicación del derecho, tenemos algunos ítems, sí, dentro de ellos tenemos lo que tiene que ver la identificación de la norma relevante, determinación de los hechos, subsumir los hechos en la norma, decisión y ejecución, ¿sí? Que son cuatro elementos o cuatro etapas, ¿sí? Para que se aplique correctamente el derecho. En lo que tiene que ver a la identificación de la norma relevante, sí, esto nos manifiesta o quiere decir que se relaciona a la norma jurídica o la norma jurídica se adecúa que regula el caso concreto.
Esta selección se basa en la naturaleza del hecho, la materia que regula y la jerarquía de la norma. Fíjese, lo que acabamos de hacer un preámbulo anteriormente, ¿sí? Se relaciona la norma jurídica adecuada que regule el caso concreto, ¿sí? Esta decisión se basa en la naturaleza del hecho, la materia que regula y la jerarquía de la norma. Esto nos hace referencia a identificación de la norma relevante, quiere decir de que se identifica la naturaleza del hecho criminal, del hecho suscitado, ¿sí? ¿Qué materia regula o a qué materia? Y cuando hablamos de materia se refiere a la materia del derecho, ¿no? En este caso, convengamos que sería derecho penal, ¿sí? Y la jerarquía de la norma. Entonces, ¿qué jerarquía de la norma? ¿Cuál es la norma suprema dentro de la pirámide que ya habíamos hablado? Entonces, dentro de la jerarquía de la norma o lo que nosotros queremos entender para aplicar correctamente el derecho, tendríamos que adecuarle, y ya vamos a ver más adelante, adecuarle el hecho punible a la jerarquía de la norma, ¿sí? Es decir, en qué rango, ¿sí? En qué límite se adecua a la naturaleza del hecho y qué materia la regula, ¿sí? En lo que tiene que ver a la determinación de los hechos, la misma palabra lo dice, de los hechos. En este acápite se analizan los hechos concretos del caso, ¿sí? Los hechos tácitos, los hechos fácticos, ¿sí? Los hechos concretos, para compararlos con las disposiciones de la norma. ¿Sí? La determinación de los hechos, analiza e incluye la recopilación de pruebas y la constatación de eventos relevantes. ¿Cuándo nosotros determinaríamos unos hechos? ¿Cuándo determinamos los hechos? ¿Para qué? Determinamos los hechos concretos, sí, del caso para tener la disposición de la norma, para que la norma se active, sí, cuando determinamos, cuando ya tenemos singularizado los hechos, cuando ya tenemos separado los hechos, cuando ya tenemos el análisis técnico, sí, de la recopilación de las pruebas y la constatación de los eventos relevantes. ¿Y cuál puede ser un evento relevante? Pues las circunstancias, si se trata de una escena abierta, si se trata de una escena cerrada, sí, dependiendo los hechos, ¿no? Supongamos que es un asesinato, ¿sí? Entonces, tenemos que ver todo este tipo de situaciones, como ustedes ya conocen, ¿sí? Hay que analizar toda la recopilación, todos los indicios, ¿sí? Todos los indicios que encontremos en la escena de los hechos, ¿sí? Para la constatación de eventos relevantes. Es decir, le vamos haciendo una cadena. Primero analizamos, luego recopilamos y constatamos, ¿sí? Y eso tendría que ver en la determinación de los hechos. ¿Para determinar qué? Los hechos. Bien, al subsumir los hechos de la norma, una vez identificada la norma, se va a aplicar. A ver, una vez analizada e identificada la norma a la que se vamos a aplicar, se determinan los hechos. Sí tiene que ver algo con lo que vimos anteriormente. Se realiza la subsumpción, sí, subsumpción, es decir, se verifica los hechos que encajan dentro de la descripción de la norma, ¿sí? Es decir, la subsumión de los hechos, es decir, nosotros adecuamos la conducta típica, antijurídica y culpable o penalmente relevante y la subsumimos, ¿sí?, a la descripción legal de la norma. ¿Cómo la subsumimos? Es decir, ¿qué quiere decir sumir? Nosotros la adecuamos, nosotros la interpretamos, nosotros la asociamos, si se quiere, si cabe el término, dentro de la descripción de la norma legal, de la norma jurídica que se tenga que aplicar en tal o cual, en un momento determinado, en algún tipo de delito, ¿sí? O algún tipo de transgresión de norma. Es decir, ya una vez que identificamos, sí, ya identificamos, aplicamos y determinamos los hechos. Más o menos tiene que ver algo también, o se interrelaciona con la determinación de los hechos, ¿sí? Una vez, esto es, determinamos los hechos, asumimos la norma, sí. Sí, pero tiene sus conceptualizaciones distintas, tiene sus conceptualizaciones individuales. ¿Por qué? Porque hay que también entender, una vez suscitado algún evento violento, pues nosotros, iniciar la investigación, al iniciar el proceso, pues, todos estos elementos, tenemos que reunir toda esta serie de conceptualizaciones, pero ya en la práctica sí que se puede determinar los hechos, ¿sí?
Dentro de, una vez que ya tenemos establecido la determinación de hechos, asunción de hechos de la norma, ¿sí? Partiendo también, acuérdense, de la identificación de la norma relevante, pues vamos a la decisión y ejecución. Dentro de la decisión y ejecución, pues la autoridad competente, en este caso el juez, el tribunal o la autoridad administrativa, dependiendo de la materia, emite una decisión. ¿Y en función de qué emite la decisión? Basada, ¿sí? Se basa en la norma y en los hechos. Esta decisión puede ser una sentencia, una resolución o un acto administrativo. ¿Cuándo se ejecutará? Que se ejecutará para hacer cumplir ¿qué? El derecho. ¿Sí? Entonces, fíjese en la importancia, ¿sí? De todos estos elementos dentro de la aplicación del derecho. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una justicia efectiva, una tutela, una tutela de nuestros derechos efectivos. Porque parte de identificación de la norma relevante, determinación de los hechos, subsumir los hechos a la norma y finalmente la decisión de ejecución. ¿De quién depende todo este aparataje, esta estructura, si cabe el término? ¿De quién depende? Pues de todos, sí, de todos quienes estamos inmersos en el área jurídica, en el área del derecho, en este caso, identificación de la norma relevante. Pues ustedes conocen que ya en un tribunal, en una audiencia de juicio, pues tenemos el estrado, ¿sí? Tenemos el juez, tenemos el fiscal por un lado y la defensa técnica por el otro, ¿sí? Entonces, dentro de la identificación de la norma relevante, ¿quién va? Ustedes saben que Fiscalía imputa, ¿sí? Fiscalía reúne todos los elementos de convicción, de cargo y de descargo, pruebas para desechar pruebas justo el día de la audiencia. Entonces, por eso es que en la etapa, en la fase preprocesal penal, se habla y se desarrolla de manera que se van desvaneciendo todos los elementos que no, por así llamarlo, no estén relevantes para el fiscal. ¿Para qué? Para luego realizar una imputación, ¿sí? A partir de ahí, nosotros, con la defensa técnica, y hablo nosotros porque soy abogado y me pongo de la otra parte, no me pongo de fiscalía. Entonces nosotros igual, como defensa técnica debidamente preparados, conocedores de la norma, estudiosos del derecho, sí, también prepararemos nuestra defensa técnica. ¿Qué mejor manera o qué manera técnica, sí, de preparar la defensa es conversando con nuestro cliente o conversando con nuestro patrocinador? Sí, con nuestro patrocinado, perdón. ¿Por qué? Porque él le va a decir qué, él le va a decir las cosas, él va a decir lo que él vio, lo que él eh, entendió, lo que él realizó en ese momento. Hipotéticamente hablo de un caso de un asesinato, ¿sí? Entonces, ustedes saben que, como decía, en la fase procesal penal, pues, se reúnen todos los elementos de convicción, perdón, se llama a rendir versiones, se analiza testigos, se analiza prendas, todo es todo una serie de engranaje, ¿sí? Que hay que irlo depurando. ¿Para qué? Para que convencerle al juez, pero no convencerle por querer convencerle, sino convencerle jurídicamente y motivadamente en derecho. Tanto el fiscal que imputa, que acusa, como la persona quien ejerce nuestra defensa. Entonces ahí en la sala de audiencias es donde se sopesa, ¿sí? Tanto la intervención, la litigación penal de fiscalía como la litigación penal de aquel abogado que en ese momento esté ejerciendo su profesión y salvaguardando los derechos e intereses de aquella persona que esté incurrida o que esté pasando por una situación de esta naturaleza. Sí, entonces, para entendernos mejor, para dejar claro, tenemos que comprenderla y todos estas palabras, estas normas, ¿sí? Esta doctrina, si se quiere, porque ya acuérdense ustedes que también la doctrina es parte de las normas jurídicas y la costumbre, ¿sí? Entonces, para entender todo esto, para entender todo este aparataje, tenemos que saber e identificar la norma relevante, determinar los hechos, subsumir los hechos a la norma, y bueno, ya la decisión y ejecución corresponde a la autoridad competente, sí, pues en este caso quien él emitirá una sanción basándose, sí, él se basa en todo lo que le hemos dicho el fiscal, le ha dicho la defensa técnica,
siempre apegado a derecho. No se olviden de eso, ¿sí? Para eso están las normas, para eso está la ley, para eso está la jurisprudencia, para eso está la costumbre, para eso está la doctrina. ¿Para qué? Para que marquen antecedentes, ¿sí? Antecedentes ya judiciales, ¿sí? ¿Para qué? Para que al momento de determinar una sentencia, pues, se actúe y se aplique correctamente el derecho. Eso es lo que nos trata de decir toda esta clase de hoy, la interpretación correcta del derecho, ¿sí? Ahora, la aplicación del derecho, ¿sí? Ahí se aplica el derecho. Una vez que se conoce todo estos, perdón, estos conceptos, estas conceptualizaciones, pues aplicamos el derecho o se aplicaría el derecho de manera correcta, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la interpretación del derecho. La interpretación del derecho, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso mediante el cual, ¿qué se busca? Se busca el significado o el alcance, ¿sí? De las normas jurídicas. ¿Para qué? Para aplicarlas correctamente, ¿sí? La interpretación del derecho es un proceso mediante el cual se busca el significado y alcance de la norma jurídica para aplicarlas correctamente, ¿sí? También habla o se determina, dado que las normas pueden ser ambiguas, generales o estar sujetas a cambios en un contexto social. La interpretación es esencial, ¿sí? Hablamos que la interpretación es de manera esencial, es vital para su correcta y posterior correcta aplicación, ¿sí? Dentro de esta interpretación del derecho, pues existen varios métodos de interpretación, ¿sí? Algunos métodos de interpretación que ya lo vamos a ver. Pero para conceptualizar, para entender, ¿sí? Lo que es la interpretación del derecho, hablaremos de qué. Es un proceso, no se olviden, es un proceso mediante el cual se busca el significado y alcance de las normas jurídicas para aplicarlas correctamente, ¿sí? Esa es la interpretación del derecho. Perdón. Bien, habíamos hablado también de que existe varios métodos de interpretación. Dentro de los varios métodos de interpretación, pues tenemos o citamos a continuación, ¿sí? Tenemos la interpretación literal o gramatical, tenemos la interpretación sistemática, tenemos la interpretación teológica o finalista, tenemos la interpretación histórica, tenemos la interpretación sociológica, ¿sí? También vamos a hablar de lo que es los tipos, ¿sí? De interpretación. Dentro de los tipos de interpretación tenemos interpretación auténtica, interpretación judicial, interpretación doctrinal, interpretación administrativa, ¿sí? Entonces, a partir de estas conceptualizaciones, ¿sí? De los métodos de interpretación de del derecho, pues tenemos que, y habíamos hablado en primera instancia, ¿sí? Que la interpretación literal o gramatical. ¿Qué es la interpretación literal o gramatical? Esta interpretación se basa en un significado, como la palabra mismo lo dice, literal, de las palabras utilizadas en la norma. Sí, es decir, nos tomamos tal cual dice la norma, literal. Este es un punto de partida, de inicio de la interpretación, pero a veces no siempre, sí, no siempre esto es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque especialmente si el texto es ambiguo o contradictorio. Acuérdense ustedes, como siempre yo digo, las normas van evolucionando, van cambiando, van desarrollándose y hace referencia, ¿sí? Si la interpretación, o si lo haríamos, la interpretación literal o gramatical, ¿sí? Y nos habla de que se basa literalmente, ¿sí? Tácitamente en las palabras utilizadas en la norma. Es decir, ¿qué sucedería si nosotros, dentro de esta interpretación, si la tomamos y nosotros citamos una norma jurídica dentro del campo penal y esta norma está reformada o es ambigua o es contradictoria? Entonces, no siempre, si bien está dentro de los tipos de interpretación del derecho, pues no siempre sería la más efectiva, ¿sí? Porque nos podría por ahí eh, jugar una mala pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no está actualizada, ¿sí? Como ahí mismo dice, si no está actualizada o el texto es ambiguo o contradictorio, pues nosotros tendríamos o careceríamos, ¿sí? Careceríamos o caeríamos en un error dentro de la aplicación o de la interpretación correcta del derecho, ¿sí?
Bien, dentro de la interpretación sistémica, ¿qué nos habla, qué nos dice o en qué consiste la interpretación sistémica? Consiste en analizar la norma en el contexto del conjunto de un ordenamiento jurídico, ¿sí? Se interpreta la norma en relación con otras normas que forman parte del mismo sistema. ¿Y qué busca esto? Busca una coherencia y una armonía en función del derecho, ¿sí? La sistémica consiste en analizar la norma en el contexto del conjunto de ordenamiento jurídico, ¿sí? Sistémica, sistemática, y se interpreta la norma en relación con otras normas que forman parte del mismo sistema, ¿sí? Es decir, tenemos la norma general, la norma matriz, ¿sí? Yo siempre hablo de derecho penal, perdonen que hable así, porque es lo que yo estoy haciendo criminalística, pues sí, se asocia. Claro, también hay otras normas del derecho que para ustedes la carrera, en este caso, como peritos, y en un momento de la vida determinado ustedes lo realizan, pues se irán adecuando, se irán adaptando. No tiene que ser siempre rígido al derecho penal. Yo lo cito porque yo estudié en derecho penal. Entonces, es por eso que siempre tomo o cito ejemplos y que vienen al caso y nos hacen un poquito entender lo que estamos explicando, ¿sí? Entonces, se interpreta la norma en relación con otras normas que forman parte del mismo sistema, ¿sí? ¿Y qué busca? Busca la coherencia, la armonía en el derecho. Esa es la interpretación sistémica. Dentro de la interpretación teológica o finalista, ¿sí? Teología, la finalista, esta busca interpretar la norma considerando el propósito o fin que persigue, ¿sí? ¿Cuál es el propósito o el fin que persigue? Pues, y cuáles son los objetivos. Estos objetivos se enfocan en que la ley pretende alcanzar más allá de la literalidad de las palabras, ¿sí? Es decir, ya va más allá de las palabras, ya va de manera, eh, de manera doctrinal, de manera ya finalista, de manera de que la norma está establecida y la norma tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse, tiene que aplicarse, tiene que activarse el derecho para salvaguardar, como siempre vuelvo y repito, nuestros derechos consagrados en la Constitución, ¿sí? Entonces, la interpretación teológica o finalista busca interpretar la norma considerando el propósito fin que persigue, ¿sí? ¿Cuál es el propósito fin que se persigue dentro de la interpretación del derecho o la correcta aplicación del derecho? Es, no se olviden chicos, es salvaguardar derechos, sí, respetar nuestros derechos, velar por nuestra seguridad, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca, ese es el propósito que persigue cuando se interpreta la norma correctamente, cuando se aplica el derecho correctamente, ¿sí? Y que se enfoca en los objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Sí, como ya había dicho, salvaguardar nuestros derechos y que la ley le pretende alcanzar. ¿Sí? ¿Qué pretende alcanzar la ley? Más allá de la literalidad de las palabras. Esto más o menos yo lo hago referencia con la interpretación literal o gramatical. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la interpretación gramatical o literal era que tiene que estar lo que la norma dice, eso se tiene que cumplir y aplicar y hacer? Pero ahí había un mecanismo no tan asociado a la realidad y no tan asociado que por ahí nos pondría en un momento determinado, pues no ajustarse o no estar con nosotros o no estar en la modernidad. Sí, acuérdense que la gramatical y literalidad, perdón, decía que tiene que estar adaptado a los cambios de las leyes, de las normas y de la sociedad. Sí, entonces eso hay que tener mucho cuidado en el momento de la interpretación, en el momento de lo que nos quiere decir el tema de la interpretación y la aplicación del derecho, ¿sí? Bien, dentro de la interpretación histórica, ¿sí? Dentro de la interpretación histórica, pues tenemos, o hace referencia, que examina el contexto histórico en el que se creó la norma, incluyendo los debates legislativos, ¿sí? La interpretación del legislador y las circunstancias sociales del momento de su formulación. Dentro de esta interpretación histórica, si bien la palabra lo dice, histórico, sí, es del momento en que se desarrollaron,
que se crearon, que se analizaron las normas jurídicas. Y dentro de esta interpretación histórica, aquí habla de que incluyen los debates legislativos, ¿no? Sí, incluyen los debates legislativos, porque acuérdense ustedes que en la Asamblea es donde se preparan, se promulgan, se presentan proyectos de ley para reformar, como habíamos dicho en alguna clase anterior, reformar, sustituir, derogar o crear leyes, ¿sí? Entonces, aquí, en esta interpretación histórica, es el legislador, ¿sí? Es el legislador dentro de sus debates, dentro de sus intervenciones, ¿sí? Es quien se encarga de qué, de motivar, de razonar y de evidenciar la falencia de tal o cual norma jurídica. También nos habla dentro de la interpretación histórica, ¿sí? ¿Cuál es la intención del legislador? ¿Con qué intención los legisladores o el legislador pretende, como dije anteriormente, crear, derogar o reformar una ley? ¿Sí? Y las circunstancias sociales del momento de la promulgación. ¿Cuáles son las circunstancias sociales al momento de la promulgación de una norma que ya hemos hablado tantas veces? Entonces hay que ver las circunstancias sociales por las que está atravesando el país. ¿Sí? Si retrocedemos de aquí unos 15, 20 años atrás, sí, hablaremos de que yo soy de la teoría, yo me manejo de esta manera, siempre, obviamente no tengo la verdad absoluta, pero razonando, ¿no? Haciéndome una autocrítica, y puedo referirme de que hace 20 años atrás el peligro existía, ¿sí? Siempre hubo peligro, desde la época de nuestros padres, nuestros abuelitos, siempre hubo peligro, ¿sí? Pero desde hace unos 10, 15 años atrás, este peligro fue aumentando, este peligro fue incrementando, a tal punto que ustedes hoy en día, nosotros vemos y estamos palpando, a Dios gracias, aquí en la provincia de Bolívar, pues si bien tenemos hechos violentos, pero no en la magnitud que otras provincias hermanas no tienen, ¿no? Entonces, para hacer referencia a estas circunstancias sociales del momento, pues tengo que referirme a este ejemplo, ¿no? Si cabe el término, de que hoy en día estamos viviendo una violencia, pero ya insostenible, sí, casos de violencia, robos, asesinatos, masacres en las cárceles, secuestros, ¿sí? Claro, ahí nosotros, acuérdense que la Constitución está vigente desde el 2008, no se ha reformado, no estoy diciendo que hay que reformar la Constitución, lo que habría que reformar por ahí es el Código Orgánico Integral Penal y el castigo de las penas, porque la Constitución de la República es muy garantista de derechos, y está bien. Esta Constitución, si algo tiene de novedad, eh, que hoy en día pues reconoce y garantiza, ¿sí? Los derechos de la naturaleza, que antes no lo teníamos, ¿sí? Entonces, eh, es una constitución progresista, pero también tiene sus pro y sus contra, ¿no? Y en esos contra, pues es que es, desde mi manera de pensar, desde luego, que es muy garantista de derechos, ¿sí? Y bien, la constitución está para eso, ¿sí? Para garantizar derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero en el tema de, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza, saben que la policía cuida de nosotros, pues ellos siempre están en este conflicto, ¿no? Ellos eh, también ya se cuidan, han leído, algunos son abogados, policías, están estudiando derecho. Y claro, ellos ya conocen el momento de cuándo sí y cuándo no usar que la fuerza, la arma de dotación que les dé el Estado, ¿no? Entonces hay algunas sentencias también que ustedes conocen que se ha juzgado por este tema, por el uso progresivo o uso desmedido de la fuerza. Y entonces la Constitución ahí es un poquito contradictoria, apegado a las leyes, al Código Orgánico. Entonces, ese tipo de situaciones debería cambiarse o debería mejorarse, pero para eso están quienes nosotros, el pueblo, digamos, elegimos legisladores. Y hago referencia y me tomo estos minutitos para hablarles de este tema. ¿Por qué? Porque justo en interpretación histórica, ¿sí? Interpretación histórica del derecho, habla, ¿sí? En la parte que dice las circunstancias sociales, ¿sí? Al momento de la promulgación. Entonces hay que ver por qué situaciones estamos pasando, por qué momentos estamos viviendo como ciudadanos del Ecuador, en qué momento deberíamos reformar, deberíamos crear, deberíamos derogar, porque todas estas palabras, estas frases van de la mano, ¿no? O sea, si derogamos, si creamos,
si reemplazamos ¿qué? La norma jurídica. ¿Pero para qué? Para un estado, para vivir en un estado mejor, para que la ciudadanía, para que todos nosotros podamos caminar tranquilos por las calles. Como vuelvo y repito, en provincia de Bolívar, pues estamos, si se quiere, si cabe el término, algo, algo un poco medio, digamos, cuidados, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en provincias como Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, entonces nosotros vamos viendo que esta situación no mejora y al contrario va empeorando. Y la culpa por ahí no es del legislador, no es del presidente, o sea, yo no, en temas políticos no, no entro, no me inmiscuyo, pero ciertos gobiernos pasados, pues por ahí nos dejaron elaborado o estructurado algunas leyes que no se aplican unas y otras se aplican de manera incorrecta. Es por eso que ustedes, estudiantes, yo como profesor, pues siempre tenemos que estar leyendo, aprendiendo, sí, todos los días aprendemos. Entonces, ¿para qué? Para hacer un análisis normalito, ¿no? Un análisis que vaya con la coherencia de la situación, un análisis no político, no desatinado, sin culpar a uno ni salvar a otro, sino de manera frontal y de manera directa, ¿sí? Para que esta interpretación histórica, pues nosotros, los ciudadanos y ustedes, estudiantes, que son la base fundamental de la sociedad, la base propia de la sociedad, porque ustedes están preparándose y entonces para nosotros que en un sentido, en un momento determinado, pues podamos conversar de estos temas, ¿no? Conversar de estos temas, conversar, dar nuestro punto de vista, pero que de nuestro punto de vista vivo, nuestro punto de vista con conocimiento, ¿sí? Entonces, perdón que me haya salido un poquito el tema, pero cabía este análisis dentro de lo que dice la interpretación, ¿sí? Porque me centré y me quedé en las circunstancias sociales, ¿sí? Y las circunstancias sociales en las que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador no son las mejores. No son las mejores, habría que ver una rápida, como digo, una rápida modificación de leyes, por ahí de la Constitución. Eso ya les corresponde a las autoridades políticas que estén de turno y ellos sabrán tener su mejor criterio, interpretar, fíjese, interpretar, analizar, ¿sí? Y posteriormente aplicar, si quieren, reformas a la ley o a la Constitución, ¿no? Entonces, bien, habíamos hablado que la interpretación histórica examina el contexto histórico, ¿sí? Histórico, tiempo pasado, y que ha servido igual de antecedentes, ¿no? En el que se creó la norma, incluyendo los debates legislativos e intenciones legislativas, ¿sí? Y de acuerdo a las circunstancias sociales del momento de su publicación. Bien, dentro de la interpretación sociológica, ¿sí? Sociología, el mundo. Bien, dentro de la interpretación sociológica, eh, habla o se considera la realidad social contemporánea. ¿Y cómo se considera la realidad social contemporánea? Como la norma puede adaptarse a los cambios sociales. Fíjese, en esta igual arriba con circunstancias sociales y interpretación. La interpretación sociológica, perdón, considera la realidad social contemporánea y cómo la norma, sí, la ley, puede adaptarse a los cambios sociales. Este método es especialmente, sí, o tiene algo, o tiene, digamos, es especialmente relevante, tiene su relevancia cuando se interpretaron las normas antiguas en contextos modernos, ¿sí? Hemos vivido fases, ¿sí? Hemos vivido tiempos difíciles, acuérdense ustedes de la sociedad, de nuestros padres, nuestros abuelitos, ¿sí? Y dentro de la interpretación sociológica que hace referencia, pues también es un pilar fundamental dentro de la interpretación del derecho, ¿no? Porque fíjese en lo que dice, considera la realidad social contemporánea, ¿sí? Tiempos contemporáneos, tiempos modernos, cuál es nuestra realidad, en qué tiempos estamos viviendo, ¿sí? Y por ahí, de manera indirecta, hace una comparación, ¿sí? A las normas antiguas, ¿sí? O las normas antiguas, ¿sí? Que se adecúan o se establecen en contextos modernos. Es decir, hacer una especie de relación, hacer una especie de interpretación, una especie de comparación, ¿sí? En que la realidad social contemporánea en la que estamos viviendo
y cómo esa norma, sí, fue capaz o se adaptó a esta sociedad, sí, y los métodos, porque habla de métodos también, especialmente cuando alcanzaron su relevancia o importancia, cuando se interpretaron normas antiguas en contextos modernos, ¿sí? Entonces, fíjense dentro de lo que estamos analizando y viendo en clase del día de hoy, que es la interpretación histórica, la interpretación sociológica, que para mí van de la mano y tienen su razón de ser. ¿Por qué? Porque con los antecedentes, con las cosas ya pasadas, con las cosas vividas, con la época moderna y la época antigua, pues han dado, sí, han dado luz verde, han dado una correcta, o sea, motivado de una manera correcta para que la interpretación del derecho ya no sea solo sistémica, sí, ya no sea una teología finalista, ya no sea de manera literal o gramatical, ¿sí? Entonces, en función de esto, yo considero que esto es muy, muy relevante, la interpretación histórica y la interpretación sociológica. No estoy diciendo que estas sean las más importantes y que las otras, las que acabamos de ver, no tengan su importancia, ¿no? Más bien, considero que todas son importantes, pero las de relevancia, las que han dado o que se han forjado para que los hechos, para que la norma tenga su interpretación correcta y adecuada, sí tenemos que referirnos a la interpretación histórica y la sociológica, ¿sí? La histórica, como ya habíamos visto, circunstancias sociales, la sociológica de la sociedad y cómo la norma se ha ido adaptando a los cambios sociales, ¿sí? Bien, dentro estos son los métodos, ojo, estamos hablando de los métodos de interpretación, ¿sí? Métodos literal o gramatical, sistemático, teológico finalista, interpretación histórica, interpretación sociológica. Bien, ahora nos vamos a referir o vamos a, perdón, a conversar sobre los tipos de interpretación. ¿Sí? Si bien ya vimos los métodos, ahora vamos a ver los tipos, que son fundamentales para la correcta aplicación del derecho. Bien, dentro de los tipos de interpretación, sí tenemos interpretación auténtica, interpretación judicial, interpretación doctrinal, interpretación administrativa, ¿sí? Dentro de estos tipos de interpretación nos referiremos a lo que tiene que ver a la interpretación auténtica. Al hablar de interpretación auténtica, ¿sí? Al hablar de interpretación auténtica, hablamos que es propia del legislador, ¿sí? Propia del legislador. ¿A través de qué? De la ley interpretativa. ¿Sí? Y a través de esta misma ley interpretativa nos habla y manifiesta que tiene fuerza vinculante, ¿sí? Es decir, la interpretación auténtica es nata, es propia del legislador, y el legislador es quien construye las leyes, ¿sí? Digamos así, ya para no entrar en lo mismo que analiza, deroga y todo, pues quien construye las leyes o destruye las leyes, seamos así. Aquí de directo, ¿sí? Entonces, esta interpretación auténtica es propia de la persona, del legislador o los legisladores, en la asamblea en este caso, ¿sí? Y ellos son los quienes encargados de analizar, ¿sí? Analizar e interpretar la ley. ¿Y qué tiene esto? Eh, Como producto final, evidentemente sacar o promulgar una ley, pero que tiene fuerza vinculante, ¿sí? Se vincula con el quehacer de la ciudadanía, con la realidad que estamos viviendo y con todos los detalles que ya conversamos anteriormente, ¿sí? Bien, esta es la interpretación auténtica, propia. Dentro de la interpretación judicial, ¿qué nos habla sobre la interpretación judicial? La misma palabra lo dice, interpretación judicial. Esta interpretación judicial la realiza o se la efectiviza o la hacen los jueces. ¿Cuándo la hacen? Al aplicar las normas en casos concretos, en casos específicos, ¿sí? Y también habla de que la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia resulta de la interpretación, ¿sí? O esta jurisprudencia, más bien dicho, esta jurisprudencia eh, ¿cuál es el resultado de esta jurisprudencia? Pues la interpretación puede influir en casos futuros. Es decir, la interpretación judicial, ¿sí? ¿Quién interpreta? El juez. ¿Y el juez en función de qué interpreta?
la ley, ¿de qué interpreta las normas? Interpreta en lo que le da el fiscal, en lo que le da la defensa técnica, sí, porque él sopesa, sí, analiza y evidentemente apegado siempre a derecho. No es porque él interpreta porque el fiscal me dijo que Pepito hay que condenarle a 20 años de prisión y él tiene que ser condenado, pero la defensa técnica mostró pruebas, mostró descargos, mostró arraigos, todo. Entonces, no es porque él interprete en ese momento, él interpreta, sí, tiene las herramientas de las dos partes, tanto la defensa como la acusatoria, y él interpreta con lo que le dan, como vuelvo y repito, pegado a derecho, entendido de la norma jurídica, ¿sí? Y él emite una resolución o sentencia, ¿sí? Pero esta interpretación judicial, una vez que ya se la emite mediante sentencia judicial ejecutoriada o resolución, ¿sí? Eso queda como qué, como precedente, eso queda como antecedente, ¿sí? Entonces, esta interpretación influye en casos futuros. ¿Cómo influye? ¿Cuándo influye? ¿Cómo influirá? En casos futuros, como nos cita aquí la norma, el texto, perdón, es cuando, si es que hay casos símiles, si es que ya se ha dictado alguna sentencia de igual valía, de igual similitud, si el juez, quien es el encargado de interpretar judicialmente la ley, si él revisará, dirá, en el caso de asesinato de Pepito le dieron 25 años, si él estoy citando ejemplo, dieron 25 años porque se le encontró agravantes, porque se le encontró, no tenía atenuantes, ¿sí? Entonces, en función de él, él va a ir a qué? A ver esa sentencia, va a leerse esa sentencia, va a analizar esa sentencia ejecutoriada, ¿sí? Y en función de eso, él igual tomará la determinación en un momento, ¿sí? En un caso que tenga símil, ¿sí? Dependiendo la materia, dependiendo el tipo penal que se esté tratando en ese momento, ¿no? En este caso, si el asesinato, pues él irá a un caso igual de asesinato, verificará esa sentencia, analizará esa sentencia de por qué le dieron 25 años, ¿sí? Y él tomará su determinación o su interpretación, ¿sí? Él tomará su interpretación al momento de qué, de que él emitir su sentencia en un caso determinado. Y es que así eh, se lo, se lo, se lo diera o si es que estuviese pasando por esa situación. ¿Sí? Entonces, esto sirve también como jurisprudencia, ¿sí? Acuérdense que también es una parte del derecho, es la doctrina, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, sí, son fuentes del derecho, son herramientas que tenemos, que tenemos todos. ¿Para qué? Para revisar, para revisar y para analizar y leer y entender los casos pasados y nosotros adecuarlos, ¿sí? O tener ya, como la palabra mismo lo dice, jurisprudencia, tener antecedente para nosotros poder emitir una sentencia, para nosotros refutar, para nosotros poder citar, para nosotros poder tener un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, esta interpretación judicial, acuérdense ustedes que la hace el juez, ¿sí? O los jueces de las diferentes materias. Bien, interpretación doctrinal. Dentro de la interpretación doctrinal, y habla o refiere que esta interpretación doctrinal es propuesta por los académicos y los juristas en sus estudios y tratados, ¿sí? Aunque a veces no es vinculante, pero bueno, ya depende de quién lo vaya a interpretar, ¿no? De quién lo vaya a analizar. Siempre en esto nosotros, como digo, abogados, ustedes como estudiantes, el juez, todos tenemos que leer en algún momento determinado o siempre, un momento, leer el tema de las interpretaciones, el tema de cosas pasadas, el tema de sentencias de ejecutoria. ¿Sí? Y en esto de interpretación doctrinal, ya la interpretación doctrinal ya es la esencia misma de las normas del derecho. Sí, la interpretación ¿quién la propone? Los académicos y los juristas. ¿Sí? ¿En qué? En estudios y tratados. Cuando hacemos estudios, cuando vemos, por ejemplo, un tema que nos parezca relevante, ¿sí? Nos parezca relevante, pues nosotros hacemos estudios ya más profundos, hacemos estudios más técnicos y vamos desmenuzando, ¿no? Vamos sacando constituciones, antecedentes, objetivos, vamos sacando, le citamos también juristas,
citamos también tratadistas, ¿sí? Que hablan del derecho, que su conocimiento y de la antigüedad, pues aún perduran en el tiempo y nos dan la pauta necesaria, ¿sí? Nos dan la guía necesaria para que nosotros, dentro de la interpretación, en algún momento determinado, podamos ser o podamos plasmar ciertos ya libros, ciertos precedentes judiciales que se han marcado en la historia, ¿sí? Aunque a veces esto no es vinculante, ¿sí? O no sirve, digamos, no, perdón, no es vinculante, pero sí nos sirve, ¿sí? A nosotros, ¿para qué? Para tener un mundo abierto, para tener un pensamiento más crítico, para tener un pensamiento directo, ¿sí? Al momento de analizar e interpretar las leyes. ¿Sí? Estas, sí, dentro de esta interpretación doctrinal, pues puede ser muy influyente en la formación de la jurisprudencia y la legislación. ¿Sí? Como digo, estos son herramientas muy válidas, muy necesarias, muy esenciales, ¿sí? Para que la jurisprudencia, para que la interpretación, que la correcta aplicación del derecho tenga tenga su base, sí, se sienten los precedentes necesarios y justos en la sociedad. ¿Sí? De hecho, la interpretación doctrinal también tendrían que leerle los legisladores, todos la sociedad, pero claro, nosotros desde un mundo muy aparte, porque ya imagínense, el legislador es quien está ahí para generar leyes, ¿no? Entonces tiene que tener todos los recursos, todos los mecanismos valederos, tiene que tener un sinnúmero de conocimiento, un sinnúmero me atrevo a decir, una biblioteca ahí, tanto en derecho, sí, en doctrina, en jurisprudencia, en ley. ¿Para qué? Para poder motivar su idea, sí, motivar su idea de crear, derogar cualquier ley o norma jurídica, ¿sí? Entonces hablaremos que la interpretación doctrinal, sí, esta interpretación la proponen, sí, se habla de que la proponen los académicos y los juristas en estudios y tratados, ¿sí? También hablábamos de que puede ser muy influyente en la formación de la jurisprudencia y la legislación. Sí, esto es vital. Interpretación doctrinal es lo que se tiene que hacer para el momento de crear una ley. ¿Sí? Bien, hablaremos ahora de la interpretación administrativa. Perdón. Dentro de la interpretación administrativa, ¿sí? Habla, es realizada o se realiza por los órganos administrativos. Los órganos administrativos, la interpretación administrativa la hacen los órganos administrativos al aplicar las normas en sus decisiones, ¿sí? También puede influir en la interpretación judicial. Sí, si bien esta interpretación administrativa, sí, que son los actos administrativos, actos de carácter urgente, actos administrativos de carácter urgente que se conoce dentro del montaje judicial, pues bien, tenemos que aplican las normas, no las decisiones. Si bien la palabra lo dice administrativos, entenderíamos o creeríamos, sí, que es derecho administrativo, que es derecho administrativo corporativo, derecho administrativo societario, sí, pero habla de interpretación administrativa, es decir, eh, que se aplica las normas de acuerdo a las decisiones, sí. Tiene que ver, ustedes conocen, y para no redundar mucho, la interpretación auténtica, judicial, doctrinal y administrativa siempre va a decir, nos vamos a encontrar, ¿sí? Que son aplicación correcta de las normas. Y es la aplicación correcta de las normas. Y las diferencias, perdón, o, la, o los métodos, ¿sí? No se vayan a confundir ustedes que una cosa son los métodos de interpretación y otras son los tipos de interpretación, ¿sí? Dentro de los métodos, si bien tiene similitud, si bien va de la mano, ¿no? Va de la mano lo uno con lo otro, ¿sí? Pero dentro de esto, lo que nos habla o lo que nos quiere indicar o manifestar, ¿sí? Es la interpretación del derecho, que es un proceso, como había dicho anteriormente. No es un proceso, es un aparataje, es un proceso en el cual se busca el significado y el alcance de las normas jurídicas y que sean aplicadas correctamente. Todos estos métodos, gramatical o literal, temático, eh, teológico finalista, histórico, sociológico,
y los tipos de interpretación, ¿sí? La auténtica, la judicial, la doctrinal, la administrativa, todos ellos que buscan un solo fin en la sociedad, ¿sí? Buscan un solo fin en la sociedad. Interpretar el derecho mediante el proceso, ¿sí? Mediante el proceso, ¿para qué? Para que la norma jurídica se pueda aplicar, ¿sí? Y con la característica de que las normas pueden ser ambiguas, generales o están sujetas a cambios, ¿sí? Siempre vamos a encontrarnos de que ya normas ambiguas o normas ya generales siempre van a estar sujetas a cambios no por querer cambiar, sino porque ya cumplieron, si cabe el término, su vida útil, cumplieron, ya no son necesarias para la sociedad, para el momento de la sociedad en la que estamos viviendo, y para el comportamiento de la sociedad, para que dentro del Estado ecuatoriano, pues ya esas normas quedaron muy susceptibles, quedaron muy básicas. Entonces, todos estos métodos de interpretación y los tipos de, perdón, de interpretación sirven para esto. ¿Para qué? Para ir mejorando, para ir desarrollándonos, para ir evolucionando en cuanto a la aplicación e interpretación del derecho. Y en función de eso, pues siempre encontraremos situaciones concretas para resolver conflictos, ¿no? Situaciones concretas, pero para eso tenemos que estar preparados nosotros como sociedad, el Estado garantizarnos de derechos y el Estado darnos las herramientas adecuadas y necesarias para qué, para nosotros aplicar e interpretar el derecho. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando tenemos normas jurídicas o leyes, ¿sí? Nuevas, relevantes, ¿sí? Cuando cuando vemos que la norma se adecua perfectamente a la sociedad en la que estamos viviendo, en toda materia, ¿sí? Penal, civil, administrativo, societario, ¿sí? Entonces, las normas siempre tienen que ir encaminadas hacia el desarrollo de la sociedad, hacia el momento en que está viviendo la sociedad. De eso no se olviden, ¿sí? Bien, habíamos hablado también de que cuál es la importancia, ¿sí? Ya una vez analizado y revisado los métodos de interpretación y los tipos de interpretación del derecho, hablamos de la importancia del derecho, ¿sí? Dentro de la importancia de la aplicación del derecho, y hablamos de que, o digamos, o nos referiremos a que la correcta aplicación e interpretación del derecho son cruciales, son vitales, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, ¿sí? La correcta interpretación, ¿sí? De la ley, del derecho, o una correcta interpretación adecuada que asegura que las normas jurídicas se adapten a la realidad social, fíjese en lo que había hablado, y se aplica de manera justa, mientras que la aplicación, ¿sí? O cuando exista una aplicación eficiente, ¿sí? Es una aplicación eficiente, estas nos garantizan que las normas cumplan la función reguladora y protectora de la sociedad, ¿sí? Esta interpretación y aplicación de las leyes, al igual que todos los temas que hemos venido realizando hemos venido revisando, perdón, durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes estudiantes, son interesantes, son relevantes, son muy importantes, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando, vamos viendo que todo lo que estamos aprendiendo en este ciclo, pues tenemos que aplicarlo, ¿no? De manera correcta, sí, de manera eficiente, sí, ¿para qué? Para que nos garanticen que las normas se cumplan que se cumplan y que tengan esa misión para la cual fueron creadas. ¿Y cuál fue la misión? Pues la misión o su función, sí, esa es la palabra adecuada, la función reguladora y protectora de la sociedad, ¿sí? Eh, para ya ir finalizando, pues hablaremos también de que la aplicación bueno, la correcta aplicación e interpretación del derecho, ¿sí? Como habíamos dicho al inicio de la clase, es un proceso dinámico, ¿sí? Que se interrelaciona, ¿sí? O que van pegados, o que van unidos y que van de la mano, ¿sí? O que interrelacionados permiten que el ordenamiento jurídico, ¿sí? El ordenamiento jurídico en el Ecuador funcione de manera coherente y efectiva, ¿sí?
no se olviden, de manera coherente y efectiva, que esta correcta la aplicación de la interpretación del derecho son procesos dinámicos, ¿sí? Dinámicos quiere decir que va variando, va cambiando según el comportamiento de la sociedad. No se olviden de eso. Según el comportamiento de la sociedad, la interpretación del derecho, la correcta interpretación del derecho irá variando, irá cambiando. Por eso son procesos dinámicos, ¿sí? Y lo que permite es que el ordenamiento jurídico en nuestra sociedad funcione de manera coherente y efectiva, ¿sí? Y no se olviden de esto también, que tengan la capacidad, ¿sí? La necesidad, ¿sí? De adaptarse a las circunstancias concretas y cambiantes de la vida en sociedad, ¿sí? Como conclusión, pues tendremos que la aplicación e interpretación del derecho son procesos, vuelvo y repito, dinámicos, que están interrelacionados y que permiten que el ordenamiento jurídico funcione de manera coherente y efectiva, y que tengan esa capacidad de adaptarse a circunstancias concretas y cambiantes que la vida misma exige, que la sociedad exige día a día, que la sociedad va evolucionando, ¿sí? Va cambiando. Hay generaciones y generaciones, como decía, y esta aplicación y esta correcta interpretación del derecho tiene que estar con esa estructura firme, con esa solidez de adaptarse a los cambios, sí, de la vida en sociedad. ¿Sí? Entonces, nosotros, desde nuestro lado, desde todos sumamos, ¿sí? Todos de nuestra vida, en nuestros quehaceres privados, en nuestros quehaceres públicos. Cuando digo privados me refiero a casa, al hogar, y cuando hablo de públicos, desde ustedes como estudiantes, yo como profesor, en mi trabajo, todos sumamos, todos tenemos que aportar a una sociedad más justa, más equitativa, a una sociedad en la cual nosotros eh, aportemos con ese cambio, con ese verdadero cambio para que, cambio primero de mentalidad, ¿sí? Cambio de mentalidad, de actitud, de comportamiento, para nosotros poder vivir en sociedad, en una sociedad más justa, más equitativa, más tranquila, para dejar a estas futuras generaciones un estado, un Ecuador un Ecuador más desarrollado, un Ecuador más tranquilo, un Ecuador más pacífico, ¿no? Porque hoy en día, como dije anteriormente, estamos sufriendo mucho las consecuencias, estamos viviendo en un estado que ya, yo creo que ya las normas también ya no dan abasto. El tema de las cárceles es algo muy precario, muy ya deprimente, si cabe el término también, es un tema muy delicado, ahí tienen que trabajar quienes estén al frente, ¿no? Entonces, igual aplicaría y aplica todo esto que acabamos de ver, interpretación del derecho, ¿sí? Eh, Considero también de que son bases fundamentales para poner los cimientos de una sociedad más desarrollada, más equitativa, más justa, una sociedad en la cual nosotros podamos, no tengamos ese miedo de salir de nuestro hogar, caminar tranquilos por las calles, ¿sí? Hoy en día eso es, bueno, como digo, la provincia de Bolívar es tranquilo todavía. eh, Ustedes la mayoría de los estudiantes son de fuera, entonces corroborarán lo que estoy diciendo y en ese sentido pues hay que tener un poquito de cuidado también, ¿no? Tener un poquito siempre de ser un poquito meticuloso, siempre tener un poquito de medir el riesgo también, ¿no? Porque la sociedad, como digo, en estos tiempos es una sociedad que ya no es sociedad, ¿no? Para mí ya no es sociedad, ya valores, principios ya no existen y evidentemente pues ya desde muy chicos vemos que se van perfilando, se van ya, el otro día, bueno, leí algo que había una escuela, no sé, creo que preparaban a estos muchachos para que sean gatilleros, como lo llaman, ¿no? Entonces imagínense, como sociedad, o sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Y para eso estamos nosotros, ¿no? La docencia, la universidad, que es la herramienta vital de la sociedad, para eso están ustedes educándose para cambiar esta realidad que estamos viviendo el día de hoy como ciudadanos de nuestro país. Bien, chicos, el día de hoy, como decía, habíamos hablado de la interpretación del derecho y habíamos dicho que es un proceso mediante el cual busca el significado y el alcance de las normas jurídicas que se apliquen correctamente, ¿sí? Habíamos hablado también de los métodos de interpretación, que es una interpretación literal o gramatical, ¿sí? Hablamos de interpretación sistémica,
interpretación teológica y finalista, interpretación histórica, interpretación sociológica. Y dentro de los tipos de interpretación, habíamos hablado la interpretación auténtica, la interpretación judicial, la interpretación doctrinal y la interpretación administrativa, ¿sí? Y que dentro de la importancia de la aplicación e interpretación del derecho, pues habíamos dicho de que son de manera crucial, de manera importante para garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Y no se olviden de eso, la interpretación también debe adecuarse y a los cambios de la sociedad y que se aseguren la correcta aplicación de las normas y éstas se adapten a la realidad social y se aplique de manera justa. Y como resumen, y también habíamos dicho que la aplicación e interpretación del derecho son procesos dinámicos, ¿no? No se olviden que van cambiando, van evolucionando conforme a las necesidades de la sociedad. Y eso es todo, chicos. Espero que sigan cuidando, que se encuentren bien. Cualquier cosa, como siempre digo, estoy a las órdenes. En el chat ya se les enviará toda la información al momento ya de que esté habilitada la plataforma para que ustedes vayan desarrollando cada una de las tareas, cada uno de los puntos. Las lecturas son complementarias, ¿sí? Entonces, igual tienen que revisar la guía metodológica, el sílabo. Estamos estrictamente apegados a lo que esto manda, esto determina el sílabo y la guía metodológica. ¿Sí? Entonces, sin más que decirlos, pues me despido. Espero que se encuentren muy bien. Síganse cuidando. Les envío un abrazo fuerte. Esta clase era encuentro sincrónico, pero lo hice asincrónico, así que ustedes lo pueden revisar. Eso ya es un tema administrativo de la universidad, pero lo importante es que no se perdió la clase, ¿sí? Así que cuídense. Cualquier cosa, como digo, vuelvo y repito, me pueden escribir al WhatsApp, ¿sí? Siempre en horas laborables, ¿sí? Entonces, nada, les envío un fuerte abrazo. Cuídense, estimados estudiantes, que tengan un buen día y un abrazo fraterno.